¿Te has preguntado qué son los alimentos genéticamente modificados? Si son riesgosos para tu salud, si pueden modificarte a ti genéticamente, convirtiéndote en algo así como un mutante hollywoodense. ¿Qué son los alimentos transgénicos? Sígueme hasta el final y encontraremos juntos las respuestas a estas y otras preguntas. Soy Richard Gartz, ingeniero bioquímico y especialista en ciencia y tecnología de alimentos. Estoy aquí para compartir contigo lo que he aprendido en más de 40 años de experiencia en esta industria. Hoy vamos a tocar un tema algo polémico y que despierta pasiones a favor y en contra. Polémica en la que más que argumentos intervienen mitos y temores. Así que comencemos por el principio. Si tratamos de entender la vida y las características de los seres vivos desde la óptica de la química, debemos considerar un grupo de sustancias muy especiales, las proteínas. Primero, porque en gran parte estamos hechos de proteínas. ¿Sabías que cerca del 20% de nuestro tejido muscular es proteína? Y que las proteínas son las que determinan el color de nuestros ojos, cabello, nuestra estatura, nuestros rasgos faciales, el color de nuestra piel y en general todas las características que heredamos de nuestros padres y abuelos. Segundo, porque muchas de las reacciones químicas que en su conjunto llamamos vida no se podrían llevar a cabo sin una clase muy especial de proteínas, las enzimas. Si te interesa saber más sobre las proteínas, te invito a dar clic aquí arriba para ver mi video Proteínas Espectaculares, donde explico mucho más sobre este tema. En resumen, podemos entender las proteínas como largas cadenas de sustancias llamadas aminoácidos. Las proteínas pueden tener diferentes características. Algunas se disuelven en agua, otras no. Algunas proteínas forman la estructura de los tejidos de los seres vivos, en tanto que otras sirven para hacer espumas, otras para emulsificar las grasas. Este tema lo trato con mayor detalle en el video Como agua y aceite, al que puedes acceder dando clic aquí arriba. La clave está en cuáles aminoácidos se utilizan como eslabones de la proteína y sobre todo en qué orden se alinean para formar la cadena. El ácido desoxirribonucleico. Bueno, dejémoslo en ADN para los amigos. Funciona como un molde que determina cómo se arman las proteínas. Un aspecto maravilloso del ADN es que funciona también como molde para copiarse a sí mismo, como mecanismo para producir células hijas, organismos hijos, con ADN igual al de las células originales o de los padres. No hace mucho que sabemos de esto. Hace menos de 70 años, Watson y Crick descubrieron la estructura del ADN y entonces comenzó la gran aventura de la genética bioquímica. Primero, tratando de describir la secuencia o forma de este gran molde de las proteínas, el genoma. Para darte una idea, el ADN humano tiene una longitud de 3.200 millones de pares. Los diferentes tramos de este gran molde se llaman genes y permiten formar diversas proteínas. ¿Te imaginas cuántas diferentes proteínas se pueden formar con este supermolde genético? Muchos de estos genes tienen características deseables, otros no tanto, pues originan ciertas enfermedades hereditarias. Así que, ¿qué tal si pudiéramos bloquear estos genes para que no hagan daño? ¿O qué tal eliminarlos del todo? ¿O reemplazarlos por otros? Todo esto va siendo posible gracias a los avances de la ingeniería genética. Bloqueo, supresión, sustitución y adición de genes son técnicas que la ciencia poco a poco va aprendiendo a dominar. Las posibilidades terapéuticas que se derivan de estas técnicas nos presentan un horizonte muy prometedor. Volviendo a nuestra comida, el origen de nuestros alimentos son organismos animales o vegetales, sujetos a estos mecanismos genéticos que la naturaleza provee. Desde hace milenios, la humanidad hace uso de la manipulación genética de forma muy rudimentaria, cuando selecciona para su reproducción a los animales y las plantas con las mejores características. Los animales
con mejor productividad de carne, de leche y hasta los de mejor comportamiento. Los vegetales más productivos producen frutos más grandes, más jugosos. Y también seleccionamos las variedades más resistentes a los cambios climáticos, a los ataques de plagas y de insectos. Mucho antes, la naturaleza ha usado la modificación genética para que las especies evolucionen. Hoy, la naturaleza sigue modificando plantas y animales en forma sutil, llevando trozos de ADN de unas especies a otras. Trozos de ADN que frecuentemente terminan insertados dentro del ADN del huésped. Los insectos, el aire, comer de otras especies, infecciones. Todos estos son algunos de los medios de que se vale la naturaleza para continuar modificando el ADN de todos los seres vivientes. Algunas modificaciones son de tipo transgénico, es decir, que pasan genes o porciones de ADN de un ser viviente a otro de un género diferente. Los ejemplos abundan. ¿Sabías que nuestro ADN humano contiene grandes trozos provenientes de virus desde tiempos prehistóricos? La ingeniería genética hace posible, por ejemplo, tomar una partecita del genoma de una bacteria, Bacillus thuringiensis, que produce una sustancia que inhibe el crecimiento de algunas plagas, e insertar este gen en semillas de papa para producir papa resistente a estas plagas. Con esto se reduce el uso de insecticidas agrícolas. Yo personalmente prefiero consumir esta papa modificada genéticamente a una papa rociada con cantidades grandes de insecticidas cuyos residuos sí van a afectar mi salud. El tomate de larga vida es otro ejemplo de una semilla modificada genéticamente y que contribuye a disminuir el desperdicio de los alimentos. Muchas sustancias complejas, en especial proteínas y enzimas, se producen por métodos similares, insertando un gen en organismos huéspedes para que elabore el producto deseado. Vitaminas, proteínas, enzimas como el cuajo, medicamentos, vacunas se producen mediante esta técnica, en forma limpia y amable con el ambiente y bajo condiciones muy controladas. Cada avance científico trae consigo riesgos. Algunos solo son visibles en el largo plazo. Por esto, no se trata de adoptar ciegamente todos los avances, sino de revisar cuidadosamente, una y otra vez, estos posibles efectos de largo plazo. Escuchar las voces de advertencia de quienes se preocupan por ellos, siempre y cuando estén fundamentados en evidencia científica, en argumentos sólidos, y no solo en mensajes apocalípticos y efectistas o en la negación de los avances científicos. ¿Quién iba a pensar que la revolución industrial de finales del siglo XVIII iba a ser parte del origen del calentamiento global 3 siglos más tarde? ¿Estaríamos dispuestos a sacrificar el progreso de todos estos siglos? O más bien, lo que se impone es mantenernos vigilantes para conservar nuestro mundo y nuestra salud. ¿Te gustan estos temas? ¿Quieres aprender más sobre lo que hay detrás de lo que comes y cómo afecta tu vida? Da clic en la imagen aquí abajo, suscríbete para que te asegures de recibir notificación de cada uno de estos videos. No te olvides hacer tus comentarios y preguntas debajo de este video. Hasta la próxima.